Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más al canal de YouTube de Misión en Japón, donde cada semana vamos compartiendo las aventuras de esta misión aquí en estas tierras de Osaka, en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la Diócesis de Madrid en España y desde junio del año 2023 soy misionero aquí, en Osaka, en Japón. Y cada domingo voy compartiendo a través de un vídeo con vosotros todo lo que van siendo estas aventuras. Y esta semana me gustaría compartir con vosotros otra cosa que voy viviendo con el tiempo, que va surgiendo en el corazón y que le pone nombre esta palabra española que es nostalgia. La he buscado en el diccionario y tiene que ver algo así como un anhelo y tristeza por la distancia con respecto al lugar natal. De hecho, la etimología de esta palabra viene del griego y está formado por dos palabras. La primera de ellas, que es que en griego se lee, si no me equivoco mal, nostos, y que significa regreso a casa. Y la segunda palabra, que sería ping, algos, y que significa dolor o tristeza. Este algos, en otro caso de esta misma palabra, se declina como algia, que lo habréis escuchado, por ejemplo, con lumbalgia o nostalgia, ¿no? Un dolor, una tristeza. Y juntos los dos adquieren ese sentido de la tristeza o la melancolía por el regreso a casa. Y en japonés hay también una palabra para esto. Y los kanjis para esta palabra son los siguientes. Y estos dos kanjis se leen kyushu. Y no, perdón, me he equivocado. Kyoshu. Kyoshu. El primero de los kanjis, que se lee kyo, significa lugar natal. Y el segundo de los kanjis, que se lee shu, significa melancolía o tristeza. Prácticamente igual que en español. Y juntos representan esa nostalgia que anhela la vuelta a casa, ¿no? ¿Cómo vivo yo este tiempo que llevo aquí y esta nostalgia que tengo en el corazón? Pues hace ya 9 meses que llegué a Japón y experimento esto que dice San Pedro en su carta, que en la presencia del Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por un lado, por la intensidad de lo que voy viviendo, son muchas cosas y mucho esfuerzo, pues tengo la sensación de que un día es como 1000 años, ¿no? También me pasaba en España, que por la intensidad de lo que iba viviendo, pues un año me parecían como 1000, ¿no? Por eso siempre decía que, aunque había estado 7 años en el seminario, mi sensación había sido la de haber pasado allí 100 años, ¿no? Por la intensidad de todo lo que viví. Pues aquí igual. Pero por otro lado, 1000 años son como un día. Porque también es verdad que, especialmente conforme uno va avanzando en la vida y cumpliendo más años, parece que el tiempo subjetivamente cada vez va más rápido. Así que experimento estas dos cosas en estos 9 meses que llevo aquí. ¿Y cómo vivo esto de la nostalgia? Pues fundamentalmente aparece en 3 momentos, que seguro que los vais a entender perfectamente. Uno de ellos es con las imágenes, ¿no? A veces
cuando veo el telediario en japonés, pues alguna vez dan alguna noticia en la que aparecen imágenes de España. Y cuando las veo, pues efectivamente algo se despierta dentro de mí que me hace pensar en Madrid, en Almería, Garrucha, Vera, en los lugares en los que he estado, ¿no? De España. Luego la segunda cosa es la comida. También hemos empezado ahora los sábados a comer los 3 curas que estamos aquí en la parroquia juntos y yo les preparo la comida. Y normalmente lo que he hecho ha sido una paella. Y cuando como la paella, pues también a través de la comida se despierta en mí esta nostalgia, este recuerdo de la tierra natal, ¿no? Y también es muy bonito, ¿no? Como los sabores despiertan esos recuerdos. Y la tercera cosa es la música, la música. Y curiosamente, yo en España no tenía mucha afición al flamenco, pero es verdad que desde que llegué aquí lo escucho con más frecuencia y cada vez que lo escucho despierta en mí esta nostalgia, ¿no? Este recuerdo de España y esta emoción por lo español. Dicen que en ocasiones para valorar realmente algo pues es necesario perderlo o tomar distancia de ello, ¿no? Y es verdad que ahora que estoy lejos de España, ahora que estoy lejos de mi tierra, de mi patria, pues es verdad que esto me está ayudando a valorar más el tesoro que es España, el tesoro de la tradición, de la cultura, de las costumbres, de tantas cosas, ¿no? Que tenemos en España y por las que hay que dar muchas gracias, ¿no? Por ejemplo, pues la nostalgia de un buen plato de jamón serrano, ¿no? Con un buen pan, pues eso está ahí, ¿no? La nostalgia y por la familia y por los amigos, ¿no? Y especialmente por los amigos sacerdotes que yo tengo en España. Poder reunirme con ellos, ¿no? De vez en cuando les invitaba a comer una paella y nos juntábamos muchos. Qué buenos recuerdos. La nostalgia de un abrazo o de 2 besos, que forma parte de las costumbres y de la tradición en España y que aquí en Japón pues es otra la costumbre o la tradición. A veces también lo pienso, ¿no? La nostalgia por poder contemplar un paisaje donde lo único que se ve son campos de cultivo y un horizonte llano, ¿sí? Como en las mesetas españolas. Porque normalmente aquí, incluso cuando he recorrido alguna distancia más larga en el tren, pues continuamente lo que se ven son casas y casas y casas y casas y casas y más casas. Quizá tendría que hacer un viaje más largo para poder ver un paisaje donde se puedan contemplar los campos de cultivo, pero de momento en Japón no lo he visto. O la nostalgia por una conversación profunda y fluida sobre las cosas del corazón. Compartía con vosotros en un vídeo anterior cómo me costaba el no poder expresar en japonés aquello que desearía transmitir, ¿no? Pues eso también es una nostalgia que me hace recordar a España, ¿no? Las buenas conversaciones profundas y fluidas en el lenguaje español sobre los anhelos del corazón. Y otra cosa también que me despierta la nostalgia es
los lugares de encuentro y de descanso que yo tenía en España. En la vida de Jesús está la casa de Lázaro, de Marta y de María en Betania. Y yo como sacerdote en Madrid también tenía esos lugares de encuentro y de descanso en algunas familias y también especialmente en un monasterio, en el monasterio de la Conversión en Sotillo de Ladrada, en Ávila, donde iba de vez en cuando también para poder tener un rato largo de oración, pasear por el campo, poder contemplar las montañas de la Sierra de Gredos. Pues todas estas cosas también despiertan en mí la nostalgia. Pero analizando un poquito más a fondo este sentimiento, he de decir que no despierta en mí tristeza o ansiedad por querer volver a casa, por abandonar la misión y volver para allá, ¿no? No despierta ni dolor ni tristeza, que no quiere decir tampoco que siente indiferencia, porque como habéis visto os he contado que se despierta en mi corazón muchas veces esa nostalgia, pero esa nostalgia me lleva a despertar en mí esa sensibilidad que tantas veces brotaba en España cuando hablaba de las cosas profundas o cuando contemplaba algo bello y que tantas veces me llevaba incluso a las lágrimas, ¿no? Por la emoción de lo que escuchaba, de lo que decía, de lo que contemplaba. Pues a esto es a lo que me lleva, ¿no? Este sentimiento que tantas veces surge en mi corazón. Y en definitiva todo esto me lleva al agradecimiento a Dios, a darle muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí, de poder aprender la lengua japonesa, las costumbres, la cultura. Y para terminar el vídeo quería dejaros con algunas imágenes de aquí de Japón, a lo mejor también incluye alguna imagen de España, y todo ello acompañado de una canción que uno de vosotros, uno de los seguidores del canal de YouTube, Ángel, ha querido compartir conmigo. Ángel, que está aprendiendo flamenco en su guitarra, pues me ha mandado un audio, así que con un trocito de esta pieza musical de flamenco que me ha enviado comparto con vosotros unas imágenes que espero que, al menos en mi corazón, despierten la nostalgia y que nos lleven al agradecimiento a Dios. Feliz semana, misioneros.